Hola Piscis, ¿cómo estamos Piscis? ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta lectura del día de hoy para ti Piscis. Es un gusto saludarte como siempre. Mi nombre es Martín y aquí estamos, presente. Bueno, vamos empezando con tu lectura Piscis. Bienvenida, bienvenido al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito por supuesto a suscribirte. Vamos a ver cuáles son tus energías, cuál es la energía de Piscis, qué es lo que viene, qué situaciones nos quieren hablar las cartas en el día de hoy. Ok, ok. Bueno, Piscis, es interesante. Yo veo que acá puede haber como una especie de contradicción quizás en tu energía por ahí. Mira, ¿por qué te digo esto? Yo veo preocupaciones, para algunas personas de Piscis, preocupaciones, pero también al mismo tiempo es como que tú tienes, o sea, esto que te preocupa tiene que ver con preocupaciones materiales o económicas quizás en tu vida, por situaciones que pudieran estar pasando en este momento. Me hablan de escasez para algunas personas o situaciones de dificultad. Pero también la carta del 9 de oro nos habla de actuar con prudencia y nos habla de una época de éxito, de una época de... ¿cómo te diría? De una época de realización, sobre todo a nivel económico para tu vida. Pero tenemos este 9 de espada y este 9 de espada nos habla de una situación por ahí de estar pensando demasiado algo. También tengo que tener en cuenta que es un 9, entonces nos habla de que algo va a estar finalizando, sobre todo con pensamientos, ¿sí? Vamos a entrar un poquito con este 5 de oros. Ok. Bueno, bueno, Piscis prácticamente se desarmó el mazo, así que vamos a tomar en cuenta esto. Vamos a dejar por aquí, acá tenemos esta parte que se dio vuelta, pero lo único que tenemos es la templanza, así que vamos a tomar esta cartita, ¿sí? Bien, ahí está, ahí está. Por intuición lo vamos a dejar así. Bueno, Piscis, mira, te digo, 5 de oros, 5 de oros. Hay una energía fuerte contigo que tiene que ver por ahí con ciertas contradicciones. Ujú. Ok. Algo que te preocupa, Piscis, puede ser, ¿no? Nos habla mucho de la preocupación material, de la preocupación económica, pero siento mucho que esto puede estar muy conectado a otra situación que quizás también te lleva a tener quizás esas dificultades o acercarte demasiado a esas dificultades que te generan estas preocupaciones económicas o que te generan esta falta, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque yo veo en ti una energía muy positiva, veo una energía de progreso, ya te lo dije con la carta del 9 de oros, y te hablé de una especie de contradicción. Ten cuidado con lo que estás pensando, ten cuidado con lo que habitas en tus pensamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces es como que en algún momento de nuestra vida las situaciones pudieron haber sido muy difíciles y la mente se queda anclada a situaciones dolorosas, a situaciones de pensamientos constantes, y eso muchas veces puede llevarte también a una especie de desvío. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que quizás estás teniendo las oportunidades delante de ti, pero no las estás viendo porque estás muy ocupada o ocupado pensando situaciones que muchas veces ya no tienen importancia, o por lo menos no es algo que puedas resolver o que puedas actuar en este momento, ¿sí? Situaciones que tienen que ver por ahí con algún fracaso, con alguna desilusión. La carta del 9 nos viene a hablar de desorientación, de estar desorientada o desorientado, ¿sí? De tener esa contrariedad interior, ¿sí? Por pensamientos que a veces te abruman porque te llevan a cierto dolor o a cierta angustia, y al mismo tiempo te terminan alejando de lo que verdaderamente es bueno para ti. Yo veo acá que es como que, como si fuera que algo se sobrepone, ¿no? Como si tú tuvieras oportunidades para quizás acceder a un buen trabajo, para emprender algo, para sacar dinero, para hacer, o sea, es como que tú tienes las capacidades, como que tienes el potencial para llevar a cabo aquello. Sin embargo, muchas veces te juega en contra el mantenerte demasiado pensando en una situación dolorosa o difícil que te desorienta, que te deja en una situación de desilusión y de contrariedad y de no saber qué hacer, ¿sí? Tengo que decírtelo eso.
Yo veo acá que hay una situación que puede estar siendo difícil a nivel económico para muchas personitas de Piscis, pero también las cartas nos hablan claramente y nos dicen, ten paciencia que esto es parte del proceso, porque tú te estás dirigiendo a una época de realización, de éxito y de logros obtenidos en tu vida, pero tienes que trabajar de alguna manera con prudencia. Nos habla de tener paciencia, nos habla también de saber adaptarnos a las cosas, a las situaciones o a la realidad que tenemos enfrente. La carta de la rueda de la fortuna también nos exige de alguna forma, Piscis, que pudieras cerrar un ciclo en tu vida que ya no va más, ¿sí? Y me hablan muy claramente. Hay algo que tienes que cerrar, hay algo que tienes que dejar atrás, cortar de forma definitiva de alguna manera para poder avanzar, porque tú estás como en el borde de un nuevo comienzo, ¿sí? Esto es para algunas personitas de Piscis, ¿sí? Pero me hablan de que estás en un borde de un nuevo comienzo, pero que muchas veces todavía te sostienes a un pasado o a situaciones o a cosas que sucedieron en ese pasado. Entonces como que de alguna forma no te puedes, no te despegas, no cambias ese pasado, ¿sí? Entonces yo veo que tú tienes que cerrar un ciclo, tienes que darle fin a algo que ya se terminó en tu vida para poder avanzar, ¿sí? Y sobre todo tener prioridad por ti misma, por ti mismo, cuidarte, ¿sí? Siento que también esto, Piscis, es muy común en que siempre estás de alguna manera como mirando hacia tu prójimo o hacia otras personas, de alguna manera como tratando de ayudar, de colaborar, de ser una persona útil, servicial, ¿no? Y eres realmente así. Pero también hay un momento en la vida donde tienes que virar, por así decirlo, dar la vuelta y empezar a mirar también un poco más hacia tu persona. Vienen momentos de amor propio, vienen momentos de un egoísmo sano, de cuidarte un poco más para tu vida. Y siento que eso está muy ligado al crecimiento también en tu vida y el crecimiento en varios aspectos, a una evolución espiritual y a una evolución material que Piscis vas a estar teniendo en este tiempo. Yo veo que situaciones que muchas veces son situaciones problemáticas a nivel económico, realmente es como si fuera algo que pudiera solucionarse en tu vida, pero que a veces es como que te distraes demasiado pensando en situaciones que realmente no puedes solucionar, ¿sí? Hay decisiones que tienes que tomar y que realmente van a estar cambiando el rumbo de tu vida, Piscis. Yo veo que acá para algunas personas tienes que darle muy, o sea, es muy claro el patrón porque me hablan de que tienes que tomar una decisión muy importante en cuestiones amorosas o en cuestiones sentimentales, que muchas veces a veces te atas o quedas como aprisionada o aprisionado quizás de una conexión emocional o de un pasado y eso es lo que es como que te termina reteniendo, te termina frenando y termina como socavando, por así decirlo, tu potencial de crecimiento y no te permite concentrarte o enfocarte en las cosas que verdaderamente te van a dar un empujón hacia adelante y que verdaderamente van a traer progreso a tu vida, ¿sí? Yo veo que tienes que tomar una decisión importante que va a transicionar hacia una mejora para tu vida, pero que también va a traer una renovación moral, va a llegar una época de mejorías para ti, pero tiene que ser algo definitivo, algo total y algo fatal. Yo veo que también tú tienes que tomar mucho coraje, ¿sí? Mucho coraje y poder enfrentar una situación que para muchos está siendo bastante difícil. Ok, me piden esta, perfecto. Aparece la carta del emperador. ¿Sí? Y la carta del emperador nos habla de conquista, Piscis, nos habla de avanzar con fuerza, nos habla de avanzar con ganas, ¿sí? De tener esa voluntad inquebrantable que por más dificultades que puedan estar apareciendo en tu vida, tú te plantas y avanzas, ¿sí? Pero si tenemos en cuenta, el emperador siempre está mirando hacia el frente, con autoridad, con poder, con lucha y al mismo tiempo caminando hacia adelante. No se permite volver hacia atrás, no se permite darse el lujo por ahí de arrepentimientos de situaciones del pasado o algo por el estilo, ¿sí? Yo veo mucho esta energía presente en ti, pero siento que tú tienes que empezar a cerrar ciclos, a cortar y a tomar decisiones que te van a consolidar, que te van a fortalecer y que te van a permitir salir hacia adelante o avanzar, sobre todo dejar esas situaciones de preocupaciones a nivel económico. Vamos a ver con este 9 de oro qué es lo que viene para ti, ¿sí? Yo veo con el 9 de oros acá una época de realización, pero me hablan mucho de tener cuidado. Mira, mira, mira qué bonito. Claro, acá está muy presente en tu vida, Piscis. Tienes que alejarte de una situación que ya no está dando más resultados a tu vida. Esto puede ser una conexión emocional, puede ser también
un vínculo, puede estar muy relacionado a un círculo también de amistades incluso, o a situaciones que muchas veces frecuentas y que ya tienen como ideas muy diferentes, o que tú ya tienes ideas muy diferentes quizás a ese vínculo o a ese círculo en el cual antes solías compartir. ¿Sí? Yo veo que tú te estás dirigiendo hacia una época de realización y me hablan muy claro que vas a estar recogiendo el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, que va a estar llegando a tu vida, ¿sí? La carta de la reina de bastos es una carta que nos habla muy claramente, Piscis nos habla muy claramente de perseguir tus intereses, ¿sí? Pero acá también nos dicen que tienes que abandonar a una posición que trae inseguridades a tu vida o que te deja en una posición de inseguridad, de incertidumbre, de no saber qué hacer también. Acá está claramente algo de tu pasado que todavía no sueltas o que todavía no liberas y que de alguna manera cuando las cosas empiezan a ir bien, cuando todo empieza a mejorar, es como que tú puedes mirar hacia atrás o mirar hacia ese pasado y de alguna forma eso te trae inseguridades en medio de la abundancia, ¿sí? Por más bien que las cosas empiecen a ir contigo, de alguna forma es como que si tú no te despegas o no sueltas esta situación que ha sucedido en tu pasado y que de alguna manera hasta el día de hoy trae inseguridades, entonces esto va a ser bastante difícil. Ahí es donde entra la situación de contrariedad. Hay una energía muy positiva para ti, hay algo que se quiere bendecir, tu camino sobre todo a nivel económico, pero está muy claro con las cartas que tienes que soltar situaciones. Mira, 6 de espada nos habla de viaje, nos habla de movimiento. Yo siento que hay mucha duda también en el corazón de Piscis o en la mente de algunas personitas de Piscis, ¿sí? Acá hay una situación de estancamiento, pero hay cosas que muchas veces dudas a pesar de que tú tienes la capacidad de poder hacerlo, ¿sí? Y que también tienes como reconocimiento de parte de personas que te dicen, hey, vas bien, estás bien, eres buena, eres bueno haciendo esto o trabajando en esto o desarrollando lo que sea que tú hagas, ¿sí? Siento mucho que las cartas te están diciendo lánzate a lo que para ti es importante porque ahí vas a estar encontrando satisfacción en tu camino, ¿sí? Tienes que de alguna manera despejar las dudas porque las dudas te están llevando a una situación de estancamiento muy profundo. Vamos a ver ese 9 de espada que yo siento que ahí para Piscis es como que hay un problema muy persistente, ¿sí? A ver, hay que ponerle límite también a los pensamientos. Yo veo que pudiera haber comunicación con alguien en este tiempo, pero también comunicación con alguien que tú tienes que tenerla como un poco más medida, por así decirlo, a esa comunicación. La carta del rey de oro, perdón, la carta del rey de espada nos habla de mantener nuestros límites bien presentes, pero no solamente límites para las demás personas, sino que también límites para nosotros mismos, Piscis, ¿sí? Sobre todo en temas que te llevan a pensar o a sobrepensar las mismas situaciones y que tú sabes que cuando entras en ese bucle de pensamiento, luego te sientes más drenada, más drenado o que empiezas a caer en situaciones de desesperación, de tristeza, de contrariedad, de angustias que empiezan a salir en tu vida. Te veo tomando iniciativa, ¿sí? Y te veo confiando mucho también en tu intuición. Aquí, dos cosas. Por un lado, tienes que ponerte el límite personal, el límite a ti misma, a ti mismo, para no caer en pensamientos repetitivos o en pensamientos circulares que pueden terminar dañando a tu persona bastante fuerte, ¿sí? Por otro lado, también cierto que tienes que estar muy atenta o muy atento a situaciones que has vivido en tu pasado para poder protegerte o para poder cuidarte de alguien que va a buscar la manera de comunicarse en este tiempo contigo o que tiene puesta como cierta atención en ti, como alguien que te mira de alguna forma, ¿sí? Claro, acá aparece la carta del 7 de copas. Ten cuidado con las ilusiones y ten fe y confianza. Mira, ten cuidado con las ilusiones, sobre todo ilusiones a nivel emocional, ¿sí? Pero también me hablan de que estás en una etapa donde algunas personas de Piscis pueden estar ilusionándose quizás de alguna forma, ¿sí? Pero también tiene mucho que ver con limpiar, con empezar a aprender a conectar desde una manera diferente, quizás sobre todo en temas del amor. Viene una época donde de alguna manera te necesitas o te necesitan que estés un poco más equilibrada, más equilibrado entre pensamientos y sentimientos para poder trabajar y para poder enfocarte en lo que realmente importa y en lo que realmente va a hacer bien a tu vida. Piscis,
Hemos llegado al final de esta lectura, un mensaje grandioso la verdad, un mensaje muy bonito, lo he sentido de principio a fin, siento que ha sido muy claro, así que déjame tu comentario ahí abajo, qué te pareció la lectura, qué sientes, qué parte te has sentido identificada o identificado, y por supuesto recuerda suscribirte, darle like a este video, déjame un comentario y nos estaremos viendo como siempre en la siguiente lectura. Piscis, un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.